Veamos, ¿con cuál empezamos? Ya sé. El microscopio electrónico de transmisión. Consiste fundamentalmente de un cañón de electrones, lentes condensadoras, una lente objetiva, lentes intermedias y una lente protectora. Todas sus lentes son magnéticas. He aquí un diagrama de su funcionamiento. En este, el haz sale del cañón de electrones. Pasa por una lente condensadora donde se filtra el haz para obtener un haz más monocromático. Luego este llega a la muestra, donde parte del haz es absorbido y otra parte lo atraviesa. Luego los haces pasan la apertura limitadora de campo, cuya función es seleccionar el tipo de haz que ha de pasar. Luego el haz llega a la lente magnética objetiva, cuya función es ampliar la imagen, que servirá de objeto para una segunda lente magnética, que será la que proyectará la imagen sobre una pantalla fluorescente. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, continuemos. Como lo mencioné, el haz electrónico cruza la muestra en dos tipos de haces: el transmitido, que no sufre desviación alguna, y los difractados, que sufren una pequeña desviación angular. Cuando la imagen es formada usando el haz transmitido, se dice que se obtiene una imagen de campo claro, porque nos muestra claras las zonas de donde proviene el haz transmitido, y el resto de la imagen la muestra oscura. Si formamos la imagen con los haces difractados, la imagen que se forma se le llama de campo oscuro, porque muestra blancas las zonas de donde provienen los haces difractados y oscuras el resto de la imagen. Hay un pequeño truco que se puede hacer con el microscopio electrónico de transmisión. Si enfocamos la lente proyectora para ver no el plano imagen, sino el plano focal de la lente objetiva, entonces veremos el patrón de difracción de la muestra. Vean este patrón de difracción. El puntito más intenso corresponde al haz transmitido, mientras que estos puntitos menos intensos corresponden a los haces difractados. Los patrones de difracción son muy importantes. ¿Saben por qué? No. ¿Quieren saber por qué son importantes? ¡Sí! Ok. Mucha atención. Un patrón de difracción es característico de la estructura atómica de la muestra, lo que significa que si conoces el patrón de difracción de tu muestra, puedes saber cómo están acomodados los átomos en esta. He aquí unos ejemplitos. Por cierto, apaguen las luces. Perdonen. En esta diapositiva tenemos la imagen de un patrón de difracción formado por una rejilla con una rendija, en este con 2 rendijas, en este con 5 rendijas y en este con 20 rendijas. Cada patrón de difracción es exclusivo de la rendija que lo forma. Pasen a la siguiente diapositiva. Aquí vemos un patrón hecho con una rejilla cuadrada y aquí otro con una rejilla circular. Pero basta de rendijas comunes. Vean, este es el patrón de difracción formado por un cristal de sulfato de cobre. Este patrón de difracción es característico de los cristales. Este que ven aquí es producido por una fibra muscular y este tiene una historia muy bonita. Resulta que a mediados del siglo pasado, un grupo de científicos investigaba sobre la estructura del ADN. El modelo proponía una doble hélice en forma de escalera de caracol, pero hacían falta pruebas empíricas de esta teoría. Estas pruebas las encontró la destacada física Rosalind Franklin, quien, con su notable trabajo, demostró que la molécula de ADN efectivamente producía un patrón de difracción como este. Pero ya no perdamos el tiempo en detallitos.
Pasemos al microscopio electrónico de barrido. En este, el haz sale del cañón de electrones y cruza una lente magnética condensadora, cuya función es concentrar aún más el ancho del haz. Luego, pasa a través de una bobina de barrido, que tiene la función de redireccionar el haz para barrer la muestra punto por punto. Después, varias cosas pueden sucederle a los electrones que llegan a la muestra. Estos pueden ser reflejados elásticamente sin pérdida de energía, pueden ser absorbidos y producir electrones secundarios de baja energía, y pueden ser absorbidos y producir rayos X. También pueden ser absorbidos y producir emisión de luz visible, y hasta se puede dar la creación de corrientes eléctricas dentro de la muestra. Todos estos efectos pueden usarse para producir una imagen, aunque lo más común es usar los electrones secundarios porque se presta a usarse con casi todo tipo de muestras. Los electrones secundarios que son emitidos por la muestra son captados por un colector de electrones, el cual registra la intensidad de electrones emitidos. Después, con un sistema electrónico muy avanzado, se amplifica la señal y se proyecta con un cinescopio de TV. El cañón de barrido y el cinescopio de la TV están sincronizados, de modo que cada punto que se ve en la TV corresponde a un punto sobre la muestra. Vean qué buenas imágenes se pueden obtener con el microscopio electrónico de barrido. ¡Wow! Hay marcadas diferencias entre el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Por ejemplo, el microscopio electrónico de transmisión puede aumentar una imagen hasta 200.000 veces, mientras que el microscopio electrónico de barrido solo puede aumentar una imagen hasta unas 100.000 veces. El microscopio electrónico de barrido forma imágenes con características tridimensionales, mientras que el microscopio electrónico de transmisión solo forma imágenes bidimensionales. Con el microscopio electrónico de transmisión es posible obtener el patrón de difracción de la muestra. En cambio, con el microscopio electrónico de barrido se puede formar una imagen con una amplia gama de señales como son los rayos X y los electrones Auger. Con el microscopio electrónico de barrido, el grosor de las muestras no es un factor importante, y con el microscopio electrónico de transmisión es imprescindible que las muestras tengan el mínimo grosor posible, ya que la imagen depende mucho de la cantidad de luz que atraviesa la muestra. En fin, podemos decir que ambos se complementan. Pues creo que se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana en la siguiente clase. ¡Sí!